En breve comenzamos. En breve comenzamos. Iglesia de Cristo, Ministerios de Benecer, les damos la bienvenida a su programa Mujeres con Propósito. Comenzamos. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a nuestro programa Mujeres con Propósito. Aquí estamos
reunidas una vez más como cada lunes para poder compartirles la palabra y poder llegar a sus casas, a sus corazones. Para nosotros es un privilegio poder juntas, poder ministrar la palabra y que ustedes lo puedan recibir con un corazón contrito, ¿verdad? Antes que podamos iniciar a esta pequeña reunión que tenemos cada lunes, donde les compartimos la palabra, vamos a orar y que el Señor sea el que nos hable, amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, por tu hermosa presencia, Señor. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, Padre, para poder impartir una vez más, Señor, tu palabra, este tema que has puesto primeramente, Señor, en tu corazón, para que puedas llevarlo a cabo en nosotras. Hoy te pedimos que nos ayudes, que nos des la sabiduría, la inteligencia, Señor, el dominio, Padre, para poder hablar conforme a tu voluntad, Padre. Bendecimos también a cada persona que nos ven a través de las redes sociales, Padre, que puedan ser tocadas sus mentes, sus corazones, Padre, y que puedan tener ese propósito que tú has predestinado para nosotras como mujeres. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Amén y amén. Dios les bendiga, mujeres hermosas del Señor, ¿verdad? Como cada lunes le comentaba, aquí estamos reunidas para poder aprender sobre la palabra. Y hoy hay un tema muy especial, amén, porque muchas veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, por lo que pensamos, por lo que nos dicen, ¿verdad? O por cosas que aprendemos de niños o porque nos lastimaron situaciones, ¿verdad? Y el tema de hoy se llama que no solo sean tus emociones, porque muchas veces dejamos que nuestras emociones sean las que nos ganen, ¿verdad? Y actúen en nuestra carne sin darnos cuenta que lastimamos a las personas, lastimamos a nuestros seres queridos, lastimamos a nosotros mismos también, ¿verdad? Porque al final de cuentas somos nosotros los que somos afectados por esto. ¿Por qué? Porque empezamos a sentirnos o empezamos a representar esas emociones de tristeza, de enojo, ¿verdad? De ira, de contienda, de desespero, de engaño, muchas situaciones que se viven a través de esto, ¿verdad? Pero hoy quiero iniciar con un versículo que está en Hebreos capítulo 13, versículo 21 y dice, que el Señor los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y algo importante en este versículo podemos ver y que podamos entender juntas, ¿verdad? Hoy esta palabra que el Señor trae, que dice aquí que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Entonces yo creo que debemos dejar que sea Él el que nos enseñe. Muchas veces hemos comentado aquí que es necesario morir a nosotros, ¿verdad? Morir tal vez a esas emociones que nos están afectando en nuestro diario vivir, porque eso va trayendo no solo una enfermedad física, porque lastima nuestro corazón, nuestra mente y como les decíamos, lastima a las personas que están alrededor de nosotros. Y dice aquí, y Dios cumpla en nosotros lo que le agrade. Recuerde que los planes de Dios, dice su palabra, que son planes de bienestar y no de calamidad, ¿verdad? Lo que quiere Dios para nosotros es que nosotros estemos bien, que podamos sentirnos bien, que podamos glorificar. Y acuérdese que la palabra también dice que debamos de dar frutos, ¿verdad? Y dice que sus frutos son de bondad, de amor, de misericordia. Entonces, todos esos frutos, amados hermanas, que nos ven a través de las redes sociales, son los que debemos de dar nosotras, ¿verdad? Y tenemos que dejar morir a nuestras emociones, tal vez porque podemos ver gente que da sus sentimientos, sus emociones de diferentes aspectos, ¿verdad? Hay gente que es totalmente alegre y su emoción es alegre, ¿verdad? Se ríe con cualquier cosa que le digas, ella se ríe. O haces algo y ella se está riendo sin que tú te estés riendo, ella se está riendo porque está alegre, ¿verdad? Y eso quiere decir que sus emociones
están bien aparentemente, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que por nosotros podamos entender y podamos, conforme a la palabra, saber que Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Él dice que vino por sus hijos a restaurarlos y es lo que quiere Él en este tiempo, restaurar los corazones, restaurar el tabernáculo, ¿verdad? Restaurar nuestra adoración a Él. Entonces es un tiempo hermoso donde nosotros vamos a entender cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Quiero también compartirles Mateo capítulo 7, versículo 6, donde dice: no dejen lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volvería contra ustedes para destrozarlos. Y sabe algo que me llamaba la atención en esta palabra, que muchas veces nuestras emociones nos llevan a esto, a desperdiciar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque tal si Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y nuestras emociones de negatividad, ¿verdad? De ira, de contienda, hacen que podamos perder lo que Dios nos ha dado por gracia y por misericordia. Entonces, ¿qué pasa? Que despedaza, quita lo que Dios nos ha dado. Y quiero leerles el significado de la palabra destrozar. Significa ventilar nuestras emociones, romper, sacudir y despedazar. Entonces, ¿qué quiere el enemigo con eso? Quiere despedazarnos, quiere rompernos, quiere sacudirnos, ¿verdad? Quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado por gracia y por misericordia. ¿Algo que quieran comentar sobre este tema? Amén. Buenas tardes. Es un privilegio, como siempre, poder estar aquí y poder compartir una palabra de vida. Quiero también compartir una porción de la palabra que está en Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, qué precioso es poder hablar de este tema que es tan extenso, pastora. La verdad es muy poco el tiempo, pero pues con la ayuda de Dios y con la ayuda de nuestra pastora, ¿verdad? Vamos a tratar de, pues, que el Señor haga un cambio de mentalidad en esta tarde, a ti mujer que nos estás mirando, y qué importante es poder saber que las emociones Dios nos las ha dado con un propósito. Y como decía nuestra pastora, a veces esas emociones son lastimadas, o a veces son el enemigo las usa en nuestra contra para que nosotras no podamos cumplir ese propósito, ese plan que Dios ya tiene en nuestras vidas. Y definitivamente a veces, como decía usted, ¿verdad? A veces somos muy emocionales, de que a veces pues somos que algunas son muy risueñas o algunas son muy serias, y eso a veces cuando uno es muy risueño, pues cuando uno es muy alegre, pues a veces lo pueden malinterpretar, ¿no? A veces se puede tomar en nuestra contra para mal. El enemigo siempre va a querer tomar las cosas que Dios nos ha dejado para bendición, las va a querer usar en contra de nosotras. O sea, va a usar eso para que nosotras nos alejemos de Dios y de ese plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Algo que quiero leerles, compartir, que podamos entender que tenemos que tener una salud emocional buena, ¿verdad? Podemos ver una salud emocional trastornada, trastocada, ¿verdad? Lastimada, que eso se va derivando de nuestras emociones, como les comentaba, que muchas veces son porque sufrimos cosas en nuestro pasado, ¿verdad? Fuimos lastimados, mucha gente que tal vez fue violada, fue pisoteada, ¿verdad? Con palabras, tal vez maltratada, muchas situaciones que muchos pasan en su niñez. Tal vez hubo maltrato por parte de los padres, tal vez tuvo padres alcohólicos, padres drogadictos, ¿verdad? Y todo eso afecta nuestras emociones. Y muchas veces nos refugiamos en eso, y eso hace expresar lo que tenemos en nuestro corazón, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Muchas veces demostramos con eso, tal vez no lo decimos directamente, pero se nos sale de vez en cuando. Dicen que tiramos la piedra por ahí, ¿verdad? Entonces afectamos a los demás con nuestros pensamientos. Pero quiero
poder leerles, dice: las personas que gozan de una buena salud emocional son conscientes de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus comportamientos. Ellas han aprendido maneras saludables de lidiar con el estrés y los problemas que son una parte normal de la vida. Se entiende bien consigo mismos y tienen relaciones saludables, o sea que puedan hablar con una persona, tienen un buen comportamiento, saben manejar su enojo, ¿verdad? Porque yo puedo decir, yo cuando estoy enojada, pues mi esposo ya me conoce enojada, ¿verdad? Y él cuando sabe que estoy enojada, luego me dice: cambia tu cara. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra cara lo refleja, ¿verdad? Lo hace ver. Entonces ahí podemos ver que podemos tener dominio. ¿Por qué? Porque bueno, cuento 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, se me pasa y digo, ya sonrío, ¿verdad? Y eso quiere decir que sabemos dominar nuestra emoción. Pero ¿qué pasa cuando una persona no sabe dominar su emoción? Dice: sin embargo, muchas cosas que suceden en una vida pueden perturbar su salud emocional. Esto puede llevar a fuentes de sentimientos de tristeza, de estrés o ansiedad. Incluso los cambios buenos o deseados pueden ser tan estresantes como los cambios no deseados. Estos influyen, por decir, tener en cuenta, ¿verdad?, que una mala salud emocional puede debilitar nuestro sistema inmunológico. Eso lo podemos ver una persona que, por decir, se enferma del estómago. ¿Han visto esa enfermedad que dicen colitis nerviosa? Hay una que por el colon, que también porque haces mucha bilis. Entonces todo eso nos afecta también a nuestro sistema inmunológico. Y mucha gente dice: mejor ríete, ¿verdad? Porque en lugar de estar contenta, te enojas. Entonces eso nos lleva a una enfermedad que tal vez ahorita físicamente no lo vemos, pero con el tiempo nos va afectando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Dice: es posible que no sienta ganas de hacer ejercicio. Una persona con una su emoción, no quiere hacer nada, no quiere comer, no quiere tomar ni sus medicamentos, abusa mucho del alcohol, abusa del tabaco, de las drogas. Y yo lo puedo ver, tal vez, muchas veces sucede, vamos a hablar en un hábito familiar, ¿verdad? Cuando los padres muchas veces se separan y sus hijos son jóvenes de edad, afectan emocionalmente a sus hijos. ¿Y qué pasa? Que tenemos hijos rebeldes, tenemos hijos con falta de comunicación con los padres, hijos que todo el tiempo están enojados, que no encontramos la respuesta de cuál es su sentimiento porque ellos no lo expresan, ¿verdad? No lo expresan. Entonces eso nos lleva a que ellos puedan demostrar sus sentimientos de esa manera, ¿verdad? Y afecta. ¿Y a qué los lleva? A que puedan ser hijos drogadictos, hijos que se refugian en las drogas, que se refugian en el alcohol, ¿verdad? A los amigos, al tabaco. Entonces todo eso afecta a nuestro entorno y también afecta a nosotros también, ¿verdad? Por eso como padres tenemos que estar emocionalmente bien nosotros para que podamos transmitírselo a nuestros hijos y a nuestros seres queridos, ¿verdad? Porque qué tristeza es que nosotros nos alejemos de los demás o los demás se alejen de nosotros. Entonces es importante que podamos entender cuál es el propósito de Dios en este tiempo para nosotros. ¿Algo que quieran compartir sobre esto? Madre, algo muy importante es que este tema es muy interesante con nosotras como mujeres, porque nosotras tenemos cambios hormonales, entonces también esto puede llegar a afectar nuestras emociones, la pubertad, el embarazo, cuando ya viene que ya llegamos a la menopausia. Entonces nosotras como mujeres, qué importante es poder pedirle a Dios que nos ayude, porque definitivamente no vamos a poder nosotras tomar buenas decisiones si nuestras emociones no están equilibradas. Necesitamos tener nuestras emociones equilibradas, pero solamente vamos a poder lograrlo con la ayuda de Dios. Y ahorita en este tiempo está muy el dicho, ¿no? Que te dicen, si se siente bien, eso es, ahí es, ¿no? O a veces les inculcan a los muchachos ahorita
que si te sientes bien con esa persona, ahí es. Y la palabra del Señor nos dice en Proverbios 4:20, en Jeremías, 17:9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, a veces, como decía usted, ¿no?, se dejan guiar por esas emociones, y ahorita lo que les están inculcando a la juventud es de que si siente bien, es que es correcto. Y no, porque muchas veces debemos de pensar, de enseñarle a nuestros hijos, como decía usted, de enseñarle a nuestros hijos y a nuestras muchachas que no es solamente por un sentimiento en el corazón, sino que realmente lo que se vaya a hacer es que queremos agradarle a Dios. Entonces, qué importante es como mujeres este tema. ¿Por qué? Porque también luego nos ponen siempre como que las mujeres somos las más sensibles, ¿no? Que si a veces estamos ya en nuestro tiempo de que nos viene cada mes, ¿no? Entonces nos cambia el temperamento, ¿no? Entonces, quiero compartirles también en Filipenses 2:13. Santiago 1:20, perdón, porque dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, qué importante es que nosotras podamos estar bien delante de Dios, porque así va a poder obrar su justicia en nosotras. Aquí en Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un cristiano que vive a través de estas emociones, verá, es inconstante en todo lo que quiera aprender, porque a veces hoy estamos felices, mañana quizás no, mañana a lo mejor estemos llorando, estemos tristes. Entonces, si nos dejamos guiar por nuestras emociones, de ahí vamos a ver también, las emociones van a ir definiendo lo que creemos, ¿verdad? Amén. Definitivamente. Y algo muy importante que mencionaba Clau es que las emociones luego cambian nuestra forma de ser. Y eso que pasa, que cuando uno es lastimado en su niñez y sufre podemos decir, una violación, ¿verdad? Muchas veces quiere venir el enemigo a cambiar sus emociones y sus pensamientos. Y eso ¿a qué lo lleva? A que después piensen que no son hombres o no son mujeres, ¿verdad? Entonces eso lastima las emociones de una persona y los lleva a un engaño, ¿verdad? Y es lo que vino el enemigo, a matar, a robar y a destruir. ¿Qué quiere robar? Tu identidad, quiere robar tu personalidad, quiere robar quién eres, ¿verdad? Porque vino a engañarnos, y eso es lo que quiere poner, una semilla de engaño, ¿verdad? Pero hoy tenemos que romper con eso y entregárselo a Dios, ¿verdad? Y decirle al Señor que Él ponga en orden nuestras emociones, que pueda acomodar todo conforme a su voluntad. Entonces es algo muy hermoso este tema, porque hoy vamos a despertar, pero no despertar cosas que no nos convienen, sino despertar la gloria de Dios en nosotros, ¿verdad? Que Él pueda hacer la obra perfecta, que podamos decirle al Señor, Señor, limpia mi mente, limpia mis pensamientos, mis emociones, porque muchas veces actuamos de una manera que no debe de ser, ¿verdad? Actuamos conforme a lo que pensamos, y se me venía Primera de Samuel capítulo 13, versículo 13, donde dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, te había ordenado Jehová, habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, muchas veces actuamos locamente, ¿verdad? Nos dejamos llevar por esas emociones, tal vez de ira, ¿verdad? De enojo, porque aquí podemos ver que Saúl estaba enojado porque lo que David había hecho, ¿verdad? Porque David había hecho lo que él no pudo hacer. Entonces, él se enceló, le entró una envidia. Entonces, las emociones también parten de una envidia. Entonces, podemos ver aquí que por actuar locamente tuvo una consecuencia. Entonces, no permitamos que el enemigo venga a confundir nuestras emociones, ¿verdad? Que venga a quitarnos lo que Dios nos ha dado, sino que podamos nosotros confirmar la promesa de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Amén. Amén. Acá en cabina ya tenemos algunas preguntas. Dice, cuando me enojo con mi esposo, me cuesta mucho hacer algo en lo espiritual, porque siento que es algo incorrecto delante de Dios. ¿Qué puedo hacer?
Amén. Bueno, es que estábamos diciendo, ¿no?, al principio que como mujeres a veces pues es difícil controlar nuestras emociones, ¿no? Solamente con la ayuda de Dios vamos a poder lograrlo. Entonces muchas veces cuando nos enojamos, pues en el matrimonio siempre van a haber diferencias, ¿no? El matrimonio no es a veces, muchas veces como te lo pintan, ya cuando tú empiezas a vivirlo y empiezas en el caminar con tu pareja, pues ya ahí te das cuenta que realmente pues no es solamente, no es una decisión de tomar a la ligera, ¿no? Entonces a veces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando discutimos, bueno, a mí me ha pasado, ¿no?, a veces cuando hay diferencias, anteriormente lo que me pasaba es de que pensábamos de que si estás enojada, a veces que estás así, pues piensas de que Dios no te va a escuchar, o piensas de que cómo voy a ir yo hacia la iglesia, y te pasan esos pensamientos. Pero pues Dios siempre está con nosotras, Dios nos mira y siempre quiere, el enemigo, como decíamos al principio, siempre va a querer alejarnos de Dios, y lo que va a usar en nuestra contra pues va a ser nuestras emociones. Entonces quiero compartirles en Santiago 4:8 que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Entonces es lo que decía la hermana, que a veces también el tener un doble ánimo, pues esto nos va a traer dificultades, y a veces como decía, ¿no?, en el matrimonio pues siempre van a haber diferencias, van a haber temas que se van a tener que resolver. Y si tú piensas de que estar enojada con tu esposo, vas a estar también enojada con Dios. Yo recuerdo que siempre mi pastor me decía, anteriormente, a veces yo le decía, no, pues es que le hablaba yo, ¿no?, y le decía, pa, es que está pasando esta situación entre nosotros. Y él me decía, hija, ¿y Dios qué culpa se tiene? Claro. Entonces, a veces con nuestras actitudes, o sea, con nuestras emociones y nuestras malas decisiones que nos lleva a tomar esa emoción que tenemos, ¿no?, de enojo, pues creemos de que no nos podemos acercar a Dios. El enemigo nos pone esos pensamientos de que no podemos seguir avanzando, pero es cuando más nos debemos de acercar a Dios. Quiero compartirles en Hebreo 4:16 que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, pues debemos de acercarnos a Dios, y en ese momento, pues, no condenarnos, porque a veces también lo que sucede que cuando estamos enojadas, nosotras mismas nos condenamos, y si Dios no nos condena, pues nosotros tampoco debemos de hacerlo, y eso es una trampa muy fea del enemigo. ¿Por qué? Porque a veces el condenarte a ti misma te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque tú te sientes que no puedes estar delante de Dios, que no puedes orar, que no puedes buscarle, que no puedes avanzar en lo que hablaba aquí de lo espiritual. Entonces tenemos que tomar la decisión de en ese momento, pues tal vez de esperar que se calmen las cosas, ¿no?, con el esposo, luego pues ya tratar de hablar las cosas bien, y pues para que pueda ahora sí que seguir avanzando, ¿no?, que esta emoción no le gane. Sí, muy importante, ¿verdad? Y ahorita que decía sobre eso, se me vino Gálatas capítulo 6, versículo 4, donde dice: cada uno examine su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no deben comportarse como los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es muy importante que podamos examinar nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque ciertamente Dios no tiene la culpa de nuestras acciones ni de nuestras actitudes, y muchas veces pasa que nos queremos desquitar con las cosas de Dios. Ha pasado, ¿verdad? Yo he visto gente que llega al servicio desanimado, cansado, enojado, y se quiere desquitar empujando las sillas, ¿verdad? O lo hace de mala gana. Entonces son acciones que no están bien delante de Dios, porque Él no tiene la culpa de que nosotros estemos enojadas, ¿verdad? Y es importante que nos arreglemos como matrimonio, porque yo creo que es
pasable cuando uno empieza en las cosas de Dios, que es un proceso que uno va llevando como matrimonio, como familia, donde se empiezan a limar las asperezas, donde empiezan a poner en regla las cosas dentro de nuestra casa, pero llega un grado donde nosotros ya no podemos seguir siendo las mismas personas, ya no podemos actuar de la misma forma, ya no podemos hablar, ya no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones de arrebato. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios que recibimos como cristianos, verdad? Porque yo no creo que el pastor se pare nada más en el altar a perder su tiempo, sino que él nos da palabra, nos da, nos ministran, nos quitan, ¿verdad? Porque toda la palabra que nos dan es de parte de Dios y nos sirve para ir restaurando nuestra casa y nuestro matrimonio. Y pasa que muchas veces echamos en saco roto todo eso, ¿verdad? Echamos a la basura todo lo que recibimos. Y hoy justamente el pastor habló de matrimonios y llegamos a casa y peleamos eso, ¿verdad? Entonces tiramos a un saco roto lo que recibimos. Entonces yo creo que es un tiempo donde tenemos que saber y aprender a morir. Hay que morir. A nosotros nos cuesta mucho entender eso, de que tenemos que doblegar las manos, de que tenemos que cambiar nuestras emociones. Tal vez yo le decía al pastor, yo crecí en una familia de tal vez donde no te expresaban sus sentimientos, porque a mi mamá así la crecieron, ¿verdad? De que yo puedo ver cómo es su mamá y es una persona pues seria y un poco dura, y yo no creo que a ella le haya expresado una palabra de te amo o un cariño, y tampoco ella lo expresó hacia nosotros, pero yo pude verlo en sus actitudes, ¿verdad? Que era una mamá que nunca nos faltó el alimento, ni vestir, que se preocupaba porque fuéramos a la escuela, porque fuéramos bien arreglados, porque nos diera de desayunar, de comer. En todas circunstancias fue una mamá que nunca nos abandonó ni nos dejó en los momentos difíciles que ella estaba pasando. Pero sin embargo, ella le costó demostrar el afecto. Y a mí me cuesta todavía aún, ¿verdad? Pero yo sigo luchando en eso y declarando victoria, porque Dios va quitando todo eso de mi mente y de mi corazón, pero yo sé que Dios ha hecho una obra poderosa. ¿Por qué? Porque hemos cambiado nuestros pensamientos. Ya no veo las cosas como las veía antes, ¿verdad? Entonces Dios ha empezado a obrar, pero esas emociones de sentimientos que guardamos, tal vez tenemos que entregárselas a Dios para que Él pueda obrar, porque tal vez teníamos un sentimiento de amargura y en este tiempo no hay gozo en nuestro corazón. Entonces todo eso tenemos que irlo cambiando para que Dios pueda obrar en nosotros, pero siempre y cuando dejemos que Él sea el que obre y que nosotros rindamos nuestro corazón a Él, porque de nada sirve que llegue palabra a nuestra vida y no lo pongamos por obra. Ciertamente Dios dejó nuestro primer doctor se llama Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo Jesús. Para Dios no hay nada imposible, pero muchas veces lo que Dios no lo hace no es porque no, o sea, Dios no lo puede hacer, es porque nosotros no dejamos que Él lo haga. ¿Y a qué recurrimos como segundo término? A buscar una ayuda médica, ¿verdad? Y Dios tampoco está peleado con eso, porque si no, Dios no hubiese establecido esto en esa tierra. Entonces, yo creo que si tú no eres cristiano y no pones primeramente a Dios, tienes que buscar una ayuda psicológica, ¿verdad? Donde te puedan ayudar, donde te puedan entender, porque tal vez tú piensas que no te entienden en tu matrimonio, no te entienden en tu casa. Entonces tienes que buscar esa ayuda de parte de Dios. Y es que en un matrimonio son dos personas diferentes, con diferentes maneras de pensar. Es que ¿sabes qué pasa, hija? Que muchos piensan que existe la media naranja, y eso no existe. Nunca vas a encontrar a tu media naranja, no hay medias naranjas. ¿Te imaginas que hayan medias naranjas? O sea, seríamos totalmente iguales y chocaríamos en todas las cosas. No hay medias naranjas, todos somos diferentes, todos tenemos desde que nos crecieron nuestros padres venimos diferentes, enseñanzas diferentes, todo es diferente, no existe la mitad de una naranja, no existe. Vamos moldeándonos, vamos formándonos como pareja, pasamos y atravesamos cosas diferentes y Dios nos va puliendo conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Con los años. Muchas veces yo he visto matrimonios que tal vez tienen meses, un año o 2 años y piensan que
que se ha acabado todo cuando discuten. No, faltan muchos años más porque nos podamos conocer y aprender de nuestra pareja, qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, qué no es, cuál es su momento que no le puedes hablar, cuál es su momento que sí le puedes hablar. Todo eso lo vamos aprendiendo conforme pasa el tiempo. Nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de conocer a nuestra pareja porque siempre hay algo nuevo, ¿verdad? Amén. Aquí está el gozo. Aquí en cabina tenemos ya varias preguntas en fila. Dice, ¿afecto a las personas con mis cambios de emociones? Amén. Sí se afecta a la persona, ¿verdad? Definitivamente. Las emociones todos tenemos, pero también tenemos que saber controlarlas. Claro. Hay emociones que son buenas, ya que está la alegría, la felicidad, el gozo, pero también está la ira, ¿verdad? Y muchas veces con eso afectamos a la gente de nuestro alrededor porque no sabemos controlar nuestra ira. Dice en Romanos 3:13, 14, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, que son víboras muy venenosas, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La ira se vuelve pecado cuando no la podemos controlar, cuando no le ponemos un límite. A veces cuando nos enojamos es lo primero que hacemos, empezamos a decir palabras hirientes, ¿verdad?, hacia las otras personas, y pues eso está muy mal. Dice Efesios 4:29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la de buena, para que sea buena para la edificación. Yo creo que debemos de hablar, ¿verdad?, siempre palabras que sean para edificación, no para estar maldiciendo ni ofendiendo a nuestras personas de nuestro alrededor. Claro, yo creo que definitivamente afectamos a las personas con nuestros cambios de emoción, ¿verdad? Porque muchas veces como decíamos, no piensan igual que nosotros, y pasamos con nuestras acciones a lastimar a los que están alrededor de nosotros, ¿verdad?, afectándolos. ¿Y qué pasa? Que llevamos a que ellos arrojen un sentimiento hacia nosotros por nuestros cambios de emociones tan bruscos, ¿verdad? O que hoy estoy bien y mañana no sé cómo voy a amanecer, y tal vez ahorita en este momento esté bien y en 10 segundos cambie totalmente mi cara por una palabra, por alguna frase que tal vez diga otra persona, y eso me enoja tanto que cambia mi emoción, ¿verdad? Y eso tenemos que aprender a recibir de la gente, ¿verdad?, también las emociones, y entenderlos, siempre y cuando la gente tenga la necesidad y querer cambiar, porque hay gente que tiene sus emociones así, pero intenta cambiar, y hay gente que realmente no quiere cambiar. Le gusta ser como es, por más que vaya a la iglesia, por más que oren por esa persona, ¿verdad?, que lo liberen, que un ministro vaya, no quiere cambiar, se rehúsa, sigue siendo la misma persona. Hoy pide perdón, es como hablamos del remordimiento, ¿verdad? Remordimiento, pero no arrepentimiento. Entonces, esa persona hoy es, mira, la más bellísima persona, pero nada más dile algo que no le agrade y cambia su personalidad, se enoja, se digna, no te habla, ¿verdad? Entonces, esas emociones son normales hasta cierto, pero cuando una persona no quiere cambiar, eso afecta de manera, fea a las demás personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Y quiero compartirles Deuteronomio capítulo 28, versículo 67, dice, por la mañana dirás, ojalá que ya fuera de noche, y por la tarde dirás, ojalá que fuera de día. No está contenta. Por el pavor que se habrá apoderado de tu corazón y por las cosas que verán tus ojos. No está contento con nada. No está contento si llueve, que por qué no sale el sol. Y si está el sol, que por qué no llueve, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una persona que totalmente todo le molesta. Entonces, yo creo que es necesario que podamos entender que al final de cuentas, cuando nosotros no logramos nivelar nuestras emociones, venimos afectando a todo lo que gira alrededor de nosotros, y la gente literalmente se va a empezar a alejar, ¿verdad? Porque van a decir, yo no voy a hablar a esa hermana porque se enoja por todo, yo no voy a hablar a esa hermana porque no sé si le saludo ahorita y no me hable, ¿qué tal? Porque ha pasado, yo he visto gente en la iglesia, ¿verdad?, que ayer te saludó muy bien, y lo saludas y nada más te queda viendo, así serio. Entonces,
te sacas así, como dijeran, de onda, ¿verdad? Te saca de onda sus acciones porque no sabes cuándo está bien, no sabes si te va a dirigir la palabra. Entonces optamos por ver al hermano y pasar así de lejitos, ¿verdad? Y cuando no le hablas al hermano dice, es que la pastora no me saludó, es que tal hermana no me habló. Entonces no sabemos qué día está de bien o qué día está mal. Entonces es importante que podamos también nosotros dominar eso, ¿verdad? Y eso es en la iglesia, madre. En nuestra casa, la familia es una bendición. Entonces, como hemos dicho durante el programa, todo lo que Dios nos deje para bendición, el enemigo lo va a querer usar en nuestra contra. Entonces, definitivamente, el tomar malas decisiones por nuestras emociones, no lastimamos a los primeros que vamos a lastimar, pues va a ser a nuestro esposo, a nuestros hijos. Bueno, primeramente a Dios, porque si Dios nos ha dejado un esposo y unos hijos, entonces son los primeros. Y yo le decía al principio cuando llegué, me siento estafada porque estudiando el tema, cómo Dios te abre otro entendimiento, otro panorama de la situación que realmente nosotras cómo debemos de cambiar y de actuar. Como decía, el pastor nos da tanta enseñanza, Dios usa su vida para darnos tanta enseñanza y que nosotras a veces dejemos que esas emociones nos dominen para seguir tomando malas decisiones, de escuchar a veces cosas que te dan tristeza, pero que dices, Señor, sé propicio a eso. ¿Por qué? Porque a veces las hermanas toman la decisión de que cuando están pasando una situación difícil, lo primero que dicen es, me voy de la iglesia, me voy a alejar de Dios, cuando debe ser de buscar más de Dios, de acercarse más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo único que quiere es ayudarnos, Dios lo único que quiere es que nosotras pues disfrutemos esas bendiciones, pero a veces por esas emociones que no podemos controlar o que nos sobrepasan, porque a veces las emociones nosotras podemos manejarlas bien o las emociones nos van a manejar a nosotras. Vamos a ser títeres, como decía usted, hoy estoy bien, mañana estoy mal. Entonces yo hoy, pues estudiando el tema me confrontaba en muchas cosas Dios y me sentía estafada, le decía yo, me sentía estafada porque ¿cómo es posible que a nosotras a veces le echemos toda la culpa al diablo cuando no? Nosotras tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos ayude y decirle, papito, dame ese dominio para que yo pueda dominar estas emociones, porque las emociones que tenemos, que con las que nacemos son las emociones que se manejan, emociones básicas, que son la ira, que a veces cuando nosotros, la palabra del Señor dice que podemos enojarnos, pero que no pase esto a más tiempo. ¿Por qué? Porque ya es cuando se vuelve pecado. Entonces, pues Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros, el pecado nos separa de Dios. Amén. Amén. Tenemos más preguntas. Dice, asisto a una iglesia y varios hermanos ya no me hablan porque hay veces no les hablo y les hago groserías, pero la verdad me cuesta aceptar que yo tengo la culpa de mis acciones. ¿Por qué ni yo me entiendo? Es lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Que muchas veces nuestros cambios de emociones hacia las personas nos afectan nuestro círculo, ¿verdad? Como decía la hermana también, no solo dentro de la iglesia, sino también en nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando una persona, además cuando es una cabeza de hogar, emocionalmente no está bien, pasa a traerse a su esposa, pasa a traerse a su hija. ¿Y qué pasa? Que los contamina, ¿verdad? Contamina su casa y empiezan a agarrar los mismos síntomas de él o de ella, afectándolos y ya piensan igual que él, actúan igual que él. Entonces yo creo que debemos que tener nosotros el dominio para poder romper con eso. Cuando alguien tiene realmente el entendimiento y sabe que está mal, y entiende que necesita una ayuda urgente de parte de Dios, hace algo para cambiar. Pero cuando una persona no quiere realmente ser ayudada, algo que comentabas tú,
le gusta ir de iglesia en iglesia, ¿verdad? Como aquí no les agrado a nadie y todos me ven mal, me voy de la iglesia, me voy a otra iglesia. Y vuelve a hacer sus mismas actitudes en la otra iglesia y va a buscar otra iglesia. Y anda como los chapulines, saltando, ¿verdad? Saltando de iglesia en iglesia, sin darse cuenta que realmente la persona es el problema, no las iglesias. Tú no vas a cambiar de enfermedad porque cambies de cama, ¿verdad? Porque cambies de hospital. Si tu enfermedad ya te dijeron que tienes cáncer, es cáncer. Pero no vas a ir a que te vayas a un hospital prestigioso y ahí te van a decir que no es cáncer. No, tenemos que sobrellevar las emociones. Si tú sabes que es algo que tú sabes que no está bien dentro de ti, tienes que tener el dominio propio. Cuando tú te sientes enojado, trata de dar tu mejor cara, ¿verdad? Cuando estás enojado y quieres demostrar que estás enojado, ríete. ¿Y qué estás haciendo? Estás rompiendo con eso. Pero si tú dejas gobernar la ira, dejas gobernar tus emociones, lo vas a manifestar en tu persona. Y ¿sabes qué pasa? Que estoy enojado, me siento orgulloso de que estoy enojado. Me siento orgullosa que no le hablo al hermano, ¿verdad? Entonces todo eso nos afecta, tanto a ti más, y nos afectas a nosotros porque ya no te vamos a querer hablar, porque ya no vamos a saber, porque no sabemos cuándo vas a estar bien o cuándo vas a estar mal. Entonces es realmente penoso, ¿verdad? Que sabiendo su condición no quiera cambiar la persona y busquen alternativas que en lugar que le ayuden le perjudica más, ¿verdad? Y como familia debemos de ayudar a esa persona demostrándole su equivocación, no sobándole sus errores y su falta de conocimiento, porque es su falta de conocimiento. Dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Y gracias a Dios en nuestra iglesia, Dios nos da la palabra, nos da el conocimiento, pero realmente hay gente también que no la quiere agarrar porque no quiere hacer un cambio en su vida. Se ha acomodado tanto en su estado que le vale lo que los demás digan, que le vale lo que los demás piensen. Si danse cuenta que se están alejando de él y él piensa que él está bien y todos están mal, ¿verdad? Y eso es una circunstancia realmente penosa, porque ¿dónde va a caber esa persona, verdad? ¿Dónde va a acabar? Esas personas son las que hoy voy a la iglesia y mañana si quiero me vuelvo un alcohólico y cambian de ánimo, ¿verdad? Un pie adentro y son los que tienen un pie adentro y un pie afuera. Pero dice la palabra de Dios que a los tibios el Señor los vomitará de su boca. Entonces es tiempo de que emocionalmente nos paremos a la brecha y podamos decirle al Señor que Él nos ayude, que Él cambie nuestra mente, que haga una metanoia, que haga un cambio de mentalidad. Entonces yo creo que es importante que podamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? ¿Algo que quieran comentar sobre eso? Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y esta persona dice que él reconoce, ¿verdad?, que está mal, pero él no decide negarse a sí mismo, no decide cambiar, no decide, como decía la pastora, si ve que está enojado póngale no reírse, pero estarse callado. Las emociones tienen un límite y pasan, son pasajeras. Si nosotros nos quedamos callados, entonces va a pasar, ¿verdad? Y entonces ya no vamos a contestar mal a las demás personas. Amén. ¿Y sabe qué pasa? Que nosotros como mujeres somos las que más emocionalmente muchas veces somos como que malhumoradas o cambian nuestros estados de ánimo, ¿verdad? Porque ciertamente, como decía la hermana Clau, cuando entramos en nuestra menstruación, ¿verdad? Hay un cambio de humor, porque hay un cambio hormonal en nosotras. ¿Y qué pasa? Que nos afecta porque, tengo mucho dolor, me duele, hoy no voy a ir a la iglesia porque me siento mal. Entonces, ahí es un cambio emocional que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso nos afecta. ¿Por qué? Porque me duele el estómago, no le hablo a la hermana que acaba de pasar. Porque me duele el estómago, ni me volteen a ver porque no les voy a saludar. Entonces, esos cambios mínimos de ánimo nos afectan, ¿verdad? Y nos hacen una persona grosera.
tal vez digo, no, es que yo no soy grosera, pero cuando me baja, así me comporto. Uy, pues ese es un cambio de ánimo, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que aprender en este tiempo a que tenemos que morir, tenemos que dejar que Dios haga la obra en nosotros. Dice su palabra que tenemos que alcanzar la perfección de Cristo. No, tal vez no seamos iguales, pero tenemos que ir caminando y escalando y haciendo la voluntad de Dios. Me acordé de algo ahorita, Paz, cuando dijo de nuestro ciclo, ¿no? Siempre le digo a mi esposo, cuando ando así, pues ando muy cariñosa con él y luego le digo, ay, no sé por qué mis hormonas me traicionan. Y le digo, y tú te aprovechas de eso porque es cuando más estoy ahí cerca de él y así me dice, ay, solo cuando andas así, ¿verdad? ¿Quieres venir? Entonces, sí, o sea, el cambio hormonal en las mujeres nos van a hacer esos cambios, pero mire, madre, algo muy importante que también dijo, es que a veces cuando estamos en esos días también queremos mire, yo le voy a decir algo en lo personal, yo siento que es un pretexto, que hay mujeres que sí, la verdad, yo he visto que sí les da mucho dolor y todo. Sí. Yo estoy hablando en mi persona, tampoco para que no se vaya a tomar a mal, pero a veces llegué en un tiempo que sí se agarra de pretexto para uno sacar ese mal carácter que tiene, que cuando Dios ya obra en mi vida, pues me doy cuenta que pues realmente no era por ese cambio en mí, ¿no? Y si ya me da dolor, pues me compro una pastillita, me la tomo y ya, o sea, no tengo por qué estar, pues, con esos achaques ahí y que yo, pues, esté maltratando a mi esposo, ¿no? A mis hijos por eso. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, amén. Dice, cuando estoy contenta, tomo decisiones que no son malas, a mi parecer, pero que luego me provocan un conflicto en mi matrimonio. ¿Cómo puedo saber cuál si es una buena decisión o cuál no? Bueno, pues algo que yo he experimentado es lo que te va a servir es de que la decisión, porque muchas veces nos emocionamos, ¿no? Y estamos tan contentas que a mí me ha pasado que yo a veces estoy tan feliz y a veces tomo una decisión y le digo, por decir un ejemplo, ¿no? A la hermana, hermana, mire, fíjese que pues vamos a ir a comer o vamos a ir a hacer algo, ¿no? Entonces, pero yo a veces estoy tan emocionada en ese momento, o sea, tengo la alegría y hago esa decisión y luego esa decisión no es mala, o sea, no se le ve algo malo, pero si uno no lo platica con el esposo y el esposo tiene otra manera de pensar, es ahí donde uno se mete en problemas, ¿no? O cuando uno se atreve a tomar decisiones que no le competen, porque en el caso del matrimonio, pues es de dos. Claro. Entonces es difícil que a veces cuando uno está emocionada, tome ese tipo de decisiones, sea en algo tan sencillo. Por sus emociones. Ajá, y entonces de alegría, eso tal vez, ¿no? De gozo, de contenta, que, ¿verdad? Y de tanto de contenta que hablas que ni siquiera le preguntas a tu esposo si lo puedes hacer y tú ya lo dijiste que sí. Entonces, sí. No es malo ese tipo de emoción, ¿no? Pero tenemos que platicar, porque qué lindo que, ¿verdad? Que tu emoción sea de contentamiento, sí. Que sea de gozo, que demuestres tu expresión, sí. Lo contenta que estás, ¿verdad? Pero siempre hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Sí. Que somos dos, no uno. Y quiero compartirles en Proverbios 8:12 que dice, yo, la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, yo creo que debemos de tener prudencia. Algo que a mí me ha costado, que todavía lo estoy trabajando, es porque no es malo. O sea, no es malo el que uno tome una decisión contenta, pero si luego eso va a causar un conflicto en el matrimonio, pues es ahí donde decíamos que el enemigo, todo lo que es de bendición, pues lo va a usar en contra de nosotras. Entonces, el Espíritu Santo, en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda la verdad. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta,
sino que hablará todo lo que oyere y os da a saber las cosas que habrán de venir. Entonces, algo también que podría servirte es que si la decisión o lo que has tomado te da paz, pues es una decisión buena, ¿no? Pero al final, como decíamos, aunque sea buena, pero si no la has consultado con el esposo, pues sí te va a crear, porque ahí ya son dos personas, ¿no? Amén. Y algo también que, bueno, en lo personal, para ya completar la respuesta de la pregunta, es de que, bueno, a mí lo que me pasaba es esto, ¿no? Pero yo luego pues trataba de hablarlo con mi esposo y luego le decía, no, ay amor, mira, me tomé el atrevimiento de hacer esto, no sé cómo tú lo veas, si no es así, pues yo me hacía responsable, ¿no? Trataba de solucionar lo que, pues al momento de que, pues si ya invité, hice algo, trataba yo de solucionarlo. Entonces, si él me decía, no, Clau, mira, porque mire, algo también que yo estaba estudiando es de que a veces las emociones también tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Y a veces nosotras como mujeres nos gana eso, pero el esposo va a ser más como que va a razonar y él es el que también nos va a frenar. Entonces, a veces en el matrimonio el esposo o es el que frena o a veces es la esposa. Por eso Dios, como decía usted, no hay medias naranjas, sino que pues Dios nosotros estamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y Dios nos va a ayudar, nos va a dar la sabiduría para tomar decisiones correctas. Amén. 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 Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo afecta a mi persona el actuar bajo emoción? Amén. Hablando de, como la pregunta que tú respondiste, ¿no? De las emociones, a veces pueden ser buenas y a veces cuando estamos contentos, alegres, como decía la pastora, tomamos decisiones y a veces asistimos a una iglesia y cuando nosotros estamos contentos, alegres, y a veces los cristianos hemos recibido o hemos aceptado a Cristo por emoción nada más. Amén. Por emoción nada más y no por convicción. Entonces yo creo que ahí le estaría afectando, ¿no? De que lo haya hecho por emoción nada más. Es que lo que es emoción no permanece. No permanece. Por eso ahí le puede estar afectando, porque entonces así como esa emoción la llevó a buscar de Dios, Claro. una misma emoción puede hacerla Sí, caer. Caer. Sí, alejarse también, ¿verdad? O sea, un sentimiento de otra persona, rapidito cambias de pensamiento, ¿verdad? Sí. Y dice Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos amar a Dios y buscarlo, ¿verdad? Con esa totalidad, para que así podamos ir creciendo, porque si es solo una emoción no va a crecer espiritualmente. Exacto. Algo muy importante que ahorita se me viene a la mente, la historia de Ana, ¿verdad? Que emocionalmente ella estaba mal. ¿Por qué? Porque ella no podía darle hijos a su esposo, ¿verdad? Ella no podía tener ese hijo que Penina tuvo. Entonces ella emocionalmente estaba mal, dice que estaba enojada, lloraba, dejó de comer. Eso es porque estaba emocionalmente mal, tenía tristeza, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que ella descuidó su cuidado también personal que ella tenía. Entonces, ¿qué pasa? Como hablamos desde el principio, muchas veces las emociones se van a manifestar en nuestra salud, ¿verdad? Debilitando nuestro sistema inmunológico, y eso lo llevamos a cabo en nuestro cuerpo. Entonces, aquí podemos ver que Ana tenía ese sentimiento, ese de frustración, de no tenía esperanza, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido como Ana, tal vez infelices, ¿verdad? Y nos ha llevado a tener nuestra emoción por los suelos, nos hemos sentido tal vez tristes, y por mucho tiempo Ana no pudo tener hijos, pero algo muy importante que podemos ver a Ana, que en medio de ese dolor, de ese momento que estaba pasando, de sus emociones, ella abrió los ojos y ella pudo darse cuenta cuál era qué era realmente lo que ella tenía que hacer. Y cuando ella se dio cuenta de lo que tenía que hacer, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a la sinagoga
se fue a la iglesia y se puso a clamarle a Dios. Dice que estaba llorando, que estaba gritándole, ¿verdad? Pero ella, porque le estaba pidiendo a Dios lo que ella necesitaba, porque ella estaba así, porque estaban sus emociones así, ¿verdad? Había un porqué, porque ella no podía tener el hijo. Entonces, muy importante aquí es reconocer. Ana reconoció que solo Dios podía hacer la obra. Y así fue, conforme al corazón de Dios, Ana pudo dar ese hijo. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Que cuando Ana hace ese giro en lo que ella estaba pidiéndole a Dios, pasó algo diferente. ¿Por qué? Porque Dios concedió el anhelo de su corazón. Pudo ver esa promesa, tal vez que ella estaba esperando. Entonces, podemos ver que en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio del conflicto, en medio del enojo, de la ira, de todos los sentimientos que nosotros podamos tener, si nosotros venimos delante de Dios y reconocemos que Él es el único que nos puede ayudar, nuestra vida va a cambiar, ¿verdad? Porque ningún hombre va a cambiar tu vida más que Dios. Dios usa a los hombres como vasos, ¿verdad? Y tengo un versículo que quiero enseñarles. Y que, como dice usted, como Ana, que mujer, si estás pasando una situación, tus emociones van a ser afectadas si tú estás pasando una situación de divorcio, una situación de una pérdida de un ser querido, una situación difícil, pero que tomes una decisión como la que tomó Ana, que usted está diciendo, y no una decisión como Saúl, que actuó locamente. Entonces, Dios siempre, si nosotras nos ponemos de acuerdo con Dios, Dios va a obrar de una manera extraordinaria y nos va a ayudar a tener ese control en nuestras emociones para que podamos hacer ese plan que Dios ya tiene para nuestras vidas. Así es, y tenemos que vaciarnos, ¿verdad? Vaciarnos de lo que realmente nos estorba. Mire que dice Lucas capítulo 5, versículo 37. Nadie echa tampoco vino nuevo en un envase de cueros viejos. Si lo hace, el vino hará reventar los envases, se derramará el vino y se perderá también los envases. Y algo muy importante aquí es que nadie echa cosas en algo viejo. ¿Qué es viejo? Lo que arrastras, lo que tienes, ¿verdad? Entonces tenemos que decirle a Dios que quite eso, ¿verdad?, de nosotros y que pueda depositar algo nuevo, que nos haga esos vasos nuevos delante de Él y que podamos humillarnos delante del Padre para que podamos reconocer que solo Él nos puede ayudar y puede cambiar nuestra vida, nuestra mente y nuestros pensamientos. Amén. Yo creo que se nos ha acabado el tiempo y vamos a… Y algo también, madre, que si nosotras somos emocionalistas, la emoción, conforme a la luz de la palabra, la emoción nos va a llevar a muerte. Nosotras debemos de pedirle mucho a Dios la sabiduría, porque Dios quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces el enemigo puede hacer, con nuestras emociones, puede hacer cosas terribles, de simples decisiones hasta decisiones que después te vas a arrepentir y el tomar una decisión incorrecta te puede causar algo en tu vida que vas a estar arrepentida y vas a estar ahí estancada y no vas a poder avanzar. Así es, quiero leerles algo, dice, derramar el corazón delante de Dios, el llorar en su presencia, llevar causa delante de Él, sean quejas, frustraciones y miedo, Él lo cambia todo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer la acción que hizo Ana, ir, dejar que Dios sea el que actúe y no nosotros por nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque podemos ver que por medio de eso Ana se enfermó. ¿Cómo veía a Ana Penina? Con resentimiento, tal vez con odio, ¿verdad? Con, no sé, tal vez ese momento envidia, todo lo que Ana sentía por ella en ese momento lo manifestaba, pero ella abrió sus ojos y se dio cuenta que solo Dios la podía ayudar. Entonces yo creo que tenemos que dejar que Dios sea el que obre y ir con Él, ¿verdad? Todas tus quejas, todo lo que estés sintiendo, sea ira, sea enojo, ve con Él, acércate con Dios, derrama tu corazón delante de Él y solo Él va a poder actuar a tu favor, ¿verdad? Vamos a finalizar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Yo sé que nos faltaron muchas cosas que hablar, ¿verdad? Quedaron preguntas al aire, pero
Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, Dios tiene grandes propósitos para nosotros. Tiene Él un plan tan perfecto para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro ministerio, para usted, hermana, hermano, tal vez que nos ve también, ¿verdad? Que no dejes llevarte por tus emociones, no te dejes llevar por lo que piensas, sino que siempre pídele a Dios que Él sea el que te dé la revelación, que Él sea el que te dé el entendimiento, que Él sea el que te ayude y actuemos como Ana actuó, ¿verdad? Que podamos acercarnos al Señor, que podamos decirle, Señor, heme aquí, ¿verdad? Que yo pueda reconocer que tal vez con mis fuerzas no voy a hacer nada, sino con las fuerzas del Señor, amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús. Hoy venimos delante de ti, bendito Rey, sabiendo, Padre, y reconociendo y muriendo también, Señor, a todo lo que nos impide poder llenarnos de tu presencia, Padre. Tal vez sea la ira, el enojo, la contienda, la envidia, Señor, nuestras emociones, Padre, que no son las correctas. Hoy te las entregamos a ti, amado Dios, para que tú seas el que actúes a nuestro favor. Hoy te pedimos perdón, hoy reconocemos que tal vez te hemos fallado, Padre, pero hoy, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos des la fuerza, que tú nos des la valentía, que tú nos des el dominio para seguir caminando conforme a tu voluntad. Nosotras como mujeres, Señor, hoy nos rendimos a ti, Padre, para que tú seas el que nos ayudes en todo tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga, amadas hermanas. Nos vemos en nuestra próxima transmisión el lunes, ¿verdad? Como cada lunes, aquí nos estamos viendo, esperándolas, que todas se puedan conectar, que todas puedan compartir la palabra. Recuerden también que les hacemos una cordial invitación a nuestra iglesia Casa de Restauración Ministerios Ebenecer Cancún, que tenemos servicios todos los domingos a las 5 p.m. y los miércoles a las 7 p.m., ¿verdad? Dios les bendiga. Nuestra reunión de mujeres. Se me olvidaba también, ¿verdad? Tenemos nuestra reunión de mujeres que ya está próxima, que es el martes 27 de abril, ¿verdad? Ya me quiero ir a mayo. Es 27 de abril a partir de las 7 p.m. Así que si usted quiere ir, está cordialmente invitada. Lleve una invitada. Recuerde que Dios tiene una palabra especial para cada una de nosotros. Y es un tiempo hermoso donde Dios quiere compartir algo a tu vida, ¿verdad? Así que nos despedimos. Sean todos bendecidos, prosperados por su palabra. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotras. Te recordamos, somos Iglesia Casa de Restauración Cancún, Ministerios Ebenecer. Hasta pronto.